¿Sabías que 3/4 partes de todas las averías de los coches se deben a un mantenimiento inadecuado? Muchos conductores están convencidos de que un coche se agota hacia los 240.000 kilómetros, pero en realidad no es así. En este vídeo hablaremos de 17 hábitos que prolongarán la vida de tu coche hasta los 500.000 kilómetros, y todo ello sin necesidad de una reconstrucción completa. Además, desmontaremos un mito muy popular que ya ha arruinado a cientos de motores turbo. Quédate hasta el final. Te espera un consejo extra que incluso los conductores más experimentados suelen olvidar. Podría ahorrarte hasta 10.000 euros. Hábito número 1. Dejar de seguir a ciegas los intervalos de servicio del manual. En el papel pone 16.000 kilómetros. Suena tentador. Menos molestias, menos gasto. Pero en la práctica puede costarte un motor entero. Los fabricantes alargan adrede los intervalos para que la propiedad parezca barata, sobre todo mientras dura la garantía. Después de 160.000 kilómetros, la factura de la reconstrucción la pagarás tú, no la marca. Mecánicos con cientos de miles de kilómetros a sus espaldas coinciden. 8.000 kilómetros con buen aceite sintético es el intervalo óptimo. Más aún, si pasas mucho tiempo en atascos, remolcas un remolque o vives en un clima caluroso o polvoriento. Si ahorras y sigues el manual al pie de la letra, tal vez evites 2 o 3 cambios de aceite, pero es muy probable que acabes con lodos, retenes agotados e incluso una muerte prematura del motor. Un regalo así cuesta al menos 10.000 euros. Recuerda, las recomendaciones del manual son promedios pensados para el marketing, no para tu estilo de conducción. Si quieres que el motor viva mucho, olvídate de las promesas publicitarias. Al fabricante le interesa venderte un coche nuevo antes que hacer que el viejo dure para siempre. Y ya que hablamos de fluidos, hay otro mantenimiento que jamás debes pasar por alto. Hábito número 2. Cambiar el fluido de la transmisión. La mayoría de los conductores solo se acuerdan de la caja de cambios cuando empieza a patinar. Y en ese momento ya no se arregla el problema, se cambia toda la transmisión. A diferencia del aceite del motor, el fluido de una caja automática no se rellena ni se renueva en cada servicio. Queda sellado dentro y se degrada kilómetro a kilómetro. Lo peor es que, externamente, todo parece normal. El color puede seguir rojo cereza y el olor no revela nada. Pero después de 96.000 kilómetros ya contiene partículas microscópicas de ferodo, virutas metálicas y barnices que se convierten en una lija líquida para los componentes. Si esperas a notar los primeros síntomas, ya llegas tarde. Por eso los propietarios experimentados realizan un cambio parcial, el conocido drenar-llenar, cada 96.000 kilómetros o cada 6 años, lo que ocurra primero. En híbridos puede alargarse hasta 140.000 kilómetros, pero nunca más. Reparar una caja automática parte de al menos 10.000 euros y escala con rapidez. Eso sí, existe una excepción importante. Jamás sometas a un lavado completo a una transmisión muy gastada y nunca mantenida. Podrías desprender depósitos que aún mantienen el sistema en una pieza. En ese caso, limítate a un cambio parcial convencional. Y por supuesto, usa siempre el fluido original. Toyota WS para Toyota, Honda ATF, D1 para Honda, etc. Una ATF universal puede ahorrarte céntimos y acabar costándote toda la caja. Hábito número 3. Purgar el sistema de refrigeración. Realiza una limpieza del circuito de refrigerante cada 5 años u 80.000 kilómetros. La mayoría de los propietarios cree que el líquido refrigerante es eterno. Mito absoluto. Esperar hasta 160.000 kilómetros equivale a jugarte el motor y casi siempre se pierde. Los anticongelantes modernos son realmente de larga duración. Los hay rosa, naranja, amarillo o azul. Pero tras 5 años de ciclos térmicos continuos empiezan a acidificarse. A partir de ese momento dejan de proteger y comienzan a corroer. Se destruyen las hélices de las bombas de agua, se comen retenes y juntas, se taponan los radiadores de la calefacción y en el peor escenario se quema la junta de culata. Si notas humo blanco en el escape, fallos de encendido o que el refrigerante desaparece sin dejar charcos, es una llamada de socorro. El líquido ya está devorando el motor por dentro. Da igual si conduces un Toyota, un Ford o un híbrido con bomba eléctrica. La degradación del anticongelante amenaza a todo lo que esté río abajo. Por eso la única decisión sensata es purgar por completo cada 5 años u 80.000 kilómetros. No a los 100, no a los 150, a los 80.
El anticongelante cuesta céntimos, tu motor no. Cámbialo antes de que el coche empiece a gritar. Y ahora pasemos a otro reemplazo que tampoco puedes posponer. Hábito número 4. Cambiar la correa de distribución antes de que se rompa. Seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en la correa de distribución? La mayoría de los conductores la ignoran, hasta que ya es demasiado tarde. Sin embargo, esta pequeña pieza escondida sincroniza los elementos más críticos del motor. ¿Qué pasa si se rompe mientras conduces? Los pistones golpean las válvulas. Resultado, motor destruido y una factura de entre 1.800 y 4.600 euros por la reparación. En la mayoría de los coches, la correa debe cambiarse cada 96.000 a 160.000 kilómetros o entre 7 y 10 años. Lo que ocurra primero. Incluso si conduces poco, el caucho envejece con el calor, el aceite y el tiempo. Nunca esperes a los síntomas. Las correas de distribución suelen romperse sin previo aviso. A veces hay un leve tic-tic o una ligera pérdida de aceite cerca de la tapa, pero la mayoría de las veces simplemente clic y el motor se apaga. Una sustitución programada a tiempo es mucho más económica y segura que una reparación de emergencia tras la rotura. Hábito número 5. Sustituir las bujías puntualmente. ¿Sabías que unas bujías desgastadas pueden reducir la economía de combustible hasta un 30%? La chispa debilitada provoca combustión incompleta, gastas más gasolina y pierdes potencia. En la mayoría de los vehículos, las bujías nuevas se requieren cada 90.000 a 160.000 kilómetros. Las de electrodo de iridio duran más que las de cobre. Consulta el manual para saber el material y el intervalo exacto de tu modelo. Presta atención a los primeros indicios de desgaste: ralentí inestable, arranque difícil, aceleración perezosa o tirones acompañados de olor a combustible sin quemar en el escape. Si al sacar las bujías encuentras aceite o refrigerante en los electrodos, es una señal de alarma seria. El aceite suele colarse por juntas de tapa de válvulas fatigadas. El anticongelante indica a menudo una junta de culata comprometida. La mejor forma de evitar reparaciones costosas es cumplir a rajatabla el plan de mantenimiento y no aplazar el cambio de bujías hasta que surjan problemas. Hábito número 6. Sustituir el filtro de combustible siguiendo el plan de mantenimiento. Mientras utilizas el coche a diario, polvo, óxido y diminutos restos de suciedad van colándose poco a poco en el sistema. Todo ello asfixia el filtro de Arnold. Combustible. Cuanto más se obstruye, más sufre la bomba de gasolina, hasta que un día se quema. Cambiar a tiempo un filtro que cuesta unos 40 euros puede evitarte la reparación de la bomba, que ronda 1.000 euros. La mayoría de los fabricantes aconseja reemplazar el filtro cada 48.000, 96.000 kilómetros. En modelos antiguos, el intervalo se acerca al límite inferior. En los más recientes, donde el filtro va dentro del depósito, puede alargarse hasta 160.000 kilómetros. Truco útil. Antes de cambiarlo, libera la presión del circuito. Saca el fusible de la bomba de combustible y deja que el motor se detenga por sí solo. Así evitarás una descarga de gasolina a presión. Trabaja siempre en un lugar bien ventilado. Los vapores se inflaman mucho más fácil de lo que imaginas. El próximo consejo, en el que casi ningún conductor piensa, ayudará a tu coche a desafiar la estadística. Hábito número 7. Cambiar el líquido de frenos. ¿Cómo puede el líquido de frenos impedir que tu coche alcance 480.000 kilómetros? Muy sencillo. Si no puedes detenerte a tiempo, no llegarás muy lejos. Este asesino silencioso resulta especialmente peligroso para los coches veteranos. El líquido de frenos es higroscópico. En 7 a 10 años absorbe tanta humedad que su punto de ebullición desciende más de 50 grados Celsius. Como referencia, un líquido nuevo de especificación DOT 3 hierve en torno a 200 grados y uno DOT 4 a unos 230. Saturado de agua, esa cifra puede caer hasta 140 grados o incluso menos. En circulación urbana, con frenadas constantes, los frenos alcanzan suficiente temperatura para que el líquido viejo hierva, se formen burbujas de vapor, el pedal se vuelva esponjoso y la distancia de frenado se dispare. En el peor caso, los frenos dejan de actuar. Puedes comprobar su estado sin pasar por el taller. Un sencillo comprobador electrónico cuesta 22 euros y mide la humedad en segundos. Sumerge la sonda, pulsa el botón y listo. Si detecta más de 3% de agua, no esperes. Cambia el líquido y purga el circuito. El siguiente mantenimiento, que la mayoría de los conductores pospone durante años,
Puede marcar la diferencia entre un coche longevo y una avería prematura. Hábito número 8. Mantenimiento regular del diferencial y de la caja de transferencia. Muchos se preguntan qué es un diferencial y qué es una caja de transferencia. Presta atención. Estos conjuntos llevan el par del motor a las ruedas y aseguran un giro correcto y la tracción necesaria. Con el tiempo, el aceite de transmisión, pesado y espeso, empieza a degradarse y a ensuciarse. Para vehículos de tracción trasera y total, los especialistas recomiendan cambiar ese fluido cada 80.000 kilómetros. ¿Cómo realizar el cambio? Localiza el cuerpo del diferencial o de la caja de transferencia. Es un barril metálico situado en el eje o en el centro del bastidor. Coloca un recipiente y desenrosca el tapón de vaciado. El fluido usado comenzará a escurrir. Después, desenrosca el tapón de llenado. De lo contrario, el aceite tardará en salir y formará burbujas de aire. Cuando todo el líquido haya acabado de salir, enrosca con cuidado el tapón de vaciado con el par de apriete adecuado. A continuación, con una bomba jeringa especial, introduce aceite nuevo del tipo recomendado por el fabricante hasta que empiece a resumar por el orificio de llenado. Por último, coloca de nuevo el tapón de llenado y apriétalo con firmeza. Consejo útil. Las primeras 2 veces realiza esta operación bajo la supervisión de un mecánico experimentado. Así evitarás errores. Y lo más importante, nunca utilices un aceite al azar. Llena siempre con el tipo de fluido indicado en el manual. Un experimento para ahorrar puede terminar costándote mucho más que la pequeña diferencia de precio que hay entre un aceite barato y el correcto. Hábito número 9. Inspección y limpieza del sensor de masa de aire. MAF. El sensor MAF, a menudo llamado caudalímetro, suele estar instalado en el conducto de admisión justo después de la caja del filtro de aire. Mide la cantidad de aire que penetra en el motor para que la unidad de control dosifique con precisión el combustible. Con el tiempo, sobre los finísimos hilos calefactores del sensor se depositan polvo, neblina de aceite y micropartículas. Las lecturas dejan de ser correctas, la relación aire-combustible se desajusta y empiezan los problemas. Síntomas de un MAF sucio o averiado, tirones y vacíos al acelerar, ralentí inestable que flota, aumento del consumo, el motor se para de repente o arranca con dificultad, luz de avería encendida con códigos que van del P0100 al P0. 104. Antes de comprar un sensor nuevo y caro, prueba a limpiarlo. En la mayoría de los casos basta para resolver la avería y ahorrarte hasta 10.000 euros. ¿Cómo limpiar el MAF sin dañarlo? Localízalo en el conducto justo al lado de la caja del filtro. Desconecta suavemente el conector sin tirar de los cables. Extrae el sensor o el tramo de tubo que lo alberga. Rocía generosamente un limpiador específico para sensores MAF sobre los elementos sensibles. No uses limpiadores de frenos, desengrasantes de carburador ni WD-40, pues dañan el sensor. Deja que se seque por completo al aire, sin acelerarlo. Vuelve a montarlo, conecta el enchufe y si hace falta, borra los códigos con un escáner. Consejo: conecta un escáner OBD y compara el caudal de aire antes y después de la limpieza. Así verás cuánta eficacia ha tenido la operación. Hábito número 10. Cambiar la válvula de ventilación de los gases del cárter. PC, la válvula PCVT, desempeña un papel crucial. Impide que los vapores nocivos se acumulen en el motor y los devuelve a la cámara de combustión. Con el tiempo se obstruye o se queda pegada, provocando fugas de aceite, aumento del consumo de combustible y funcionamiento inestable del motor. La mayoría de los fabricantes aconseja sustituirla cada 80.000 kilómetros, lo que equivale a 5 años de uso. ¿Qué ocurre si falla? Se genera presión excesiva en el cárter capaz de forzar las juntas y los retenes. Una reparación así cuesta al menos 1.000 euros. Si la válvula se queda abierta, el motor puede llegar a consumir 1 litro de aceite por cada 1.600 kilómetros, sobre todo en motores ya veteranos. La buena noticia es que cambiar la válvula PCV es sencillo y barato. Una nueva cuesta hasta 30 euros. ¿Cómo sustituirla tú mismo? Encuentra la válvula. Suele ir roscada en la tapa de culata o en el tubo de llenado de aceite. Gírala en sentido antihorario y extráela con cuidado. Coloca la pieza nueva y apriétala a mano en sentido horario hasta el tope. Revisa la manguera de ventilación. Si presenta grietas o está tan rígida como el plástico, cámbiala de inmediato.
Una válvula nueva reduce el consumo de aceite, disminuye las emisiones y ayuda a que el motor se mantenga limpio por dentro durante más tiempo. Hábito número 11. Comprobación y ajuste de los ángulos de alineación de las ruedas. Alrededor de 35% de los conductores aplazan la alineación al menos un mes. Unos subestiman su importancia y otros simplemente no advierten que ya ha llegado el momento. ¿Cómo saber que toca hacer el paralelo? Desgaste desigual de los neumáticos. Con convergencia, los bordes delanteros de las ruedas se acercan, se gasta antes el hombro exterior. Con divergencia, los bordes delanteros se separan. Se gasta antes el hombro interior. Desvío del coche, el Sonnensteintor. Vehículo se va hacia un lado aunque el volante esté recto. Volante torcido aun cuando circulas por una recta. Ignorar estas señales reduce la vida de las cubiertas hasta 30% y eleva el consumo de combustible en torno a 10%. No es una operación que pueda hacerse a ojo en un garaje. Se necesita un banco profesional que mida con precisión los ángulos de las ruedas. El servicio cuesta aproximadamente 110 euros, una suma pequeña a cambio de prolongar la vida tanto de los neumáticos como del conjunto de la suspensión. Hábito número 12. No revolucionar el motor en frío. En torno al calentamiento del motor hay un debate acalorado. Algunos arrancan y se van de inmediato. Otros lo dejan al ralentí varios minutos. Y algunos dudan entre ambos extremos. Pero hay una verdad comprobada. Acelerar un motor en frío es la forma más rápida de matarlo. Cuando el motor está frío, el aceite se vuelve espeso y se acumula en el cárter. Necesita entre 30 y 60 segundos para subir por los conductos y cubrir todas las superficies en fricción. Si en ese momento pisas el acelerador, el cigüeñal gira más rápido, pero las piezas metálicas lo hacen casi en seco. Esto desgasta prematuramente pistones, árboles de levas y cojinetes. ¿Qué hacer correctamente? Arranca el motor y espera entre medio minuto y un minuto al ralentí. Luego empieza a conducir suavemente, sin acelerones, manteniendo las revoluciones por debajo de 3000, hasta que la aguja de temperatura o el icono azul, como el copo de nieve en algunos Subaru, indiquen que el motor está en temperatura de servicio. Esto es aún más importante en los motores turbo. Según las estadísticas, el 90% de las averías del turbocompresor se deben a malos hábitos, y pisar a fondo en frío es de los peores. No trates de acelerar el calentamiento. Un par de minutos tranquilos valen mucho menos que una reparación costosa. Hábito número 13. Lavado del bajo del coche. No creas que la suciedad bajo el coche no hace daño. Lo que no se ve puede corroer el metal en silencio. La sal, la suciedad y los productos químicos se acumulan especialmente rápido en invierno. La sal de carretera acelera la corrosión. En un par de años puede perforar los conductos de freno, los elementos de la suspensión, el escape e incluso el propio chasis. ¿Con qué frecuencia limpiar los bajos? En climas normales, una vez por temporada, 4 veces al año. En regiones nevadas, una vez al mes durante el periodo invernal. Cerca del mar, la sal del aire y la arena actúan igual que los reactivos, por lo que allí conviene un lavado regular durante todo el año. Hábito número 14. Conducción suave. Conducir de forma agresiva no solo es peligroso para ti y para otros conductores, sino que también acelera notablemente el desgaste de tu coche. Cada arranque brusco, giro cerrado o frenazo repentino añade carga extra a muchos componentes del vehículo, incluyendo los soportes del motor, la suspensión, los semiejes y la caja de cambios. ¿Qué conviene cambiar? Acelera de forma progresiva. Evita los arranques violentos, especialmente en semáforos o atascos. Una aceleración suave permite que el motor trabaje con menos esfuerzo y reduce el estrés en la transmisión y la suspensión. Esto no solo disminuye el desgaste, sino que también mejora el consumo de combustible. Déjate llevar hacia la parada. Cuando veas una señal de stop, un semáforo o un atasco, intenta soltar el acelerador con antelación y deja que el coche se desplace solo. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce la carga sobre el sistema de frenos, especialmente sobre componentes caros como los discos y las pastillas. Evita baches y desniveles en la carretera. Cada impacto, incluso uno pequeño, provoca un golpe en la suspensión, los amortiguadores y la dirección. Los golpes repetidos provocan desgaste prematuro e incluso pueden dañar neumáticos, llantas e incluso partes de la carrocería. Maniobra con suavidad. Los giros bruscos y los derrapes generan carga extra sobre la transmisión y el sistema de suspensión. Intenta cambiar de carril o aparcar con movimientos suaves, sin brusquedad.
Esto reduce la carga sobre la dirección y mejora la seguridad. Recuerda, tu coche es un sistema complejo que requiere un trato cuidadoso. Como cualquier equipo de calidad, dura más si se usa correctamente. Sigue estas recomendaciones y evitarás muchas averías costosas. Hábito número 15. Controlar la batería y el sistema de carga. Una batería débil puede sobrecargar el alternador, lo que a su vez afecta negativamente al funcionamiento de toda la electrónica y los sensores del coche. Incluso si por fuera parece viva, por dentro puede no suministrar la potencia necesaria, provocando fallos e inestabilidad en el motor y en los sistemas de seguridad. ¿Qué conviene hacer? Revisa los bornes de la batería una vez al mes. Abre el capó y examina los terminales. Si ves una capa blanca o verdosa, es señal de corrosión. La corrosión impide el paso correcto de la corriente. Si aparece, límpiala con una mezcla de agua y bicarbonato sódico. Prueba la batería 2 veces al año. Incluso si todo parece ir bien, mide el voltaje y la corriente de arranque al menos antes del invierno y del verano. El frío y el calor son los principales enemigos de la batería. Un diagnóstico a tiempo es más barato que una grúa. Si tu batería tiene más de 3 años, cámbiala con antelación. No esperes a que falle por completo. Una batería que muere en mal momento puede sobrecargar el alternador o provocar picos de tensión que dañen la centralita. Protege los terminales. Después de limpiarlos, aplica grasa dieléctrica, evitarás la corrosión futura y garantizarás un buen contacto incluso bajo lluvia o frío. Una batería fiable no es solo arranque seguro, es el funcionamiento estable de las luces, calefacciones, sistema de sonido y toda la seguridad en carretera. Los conductores previsores no esperan a que el arranque con pinzas se vuelva rutina. Cuida del sistema de carga y él te devolverá años de funcionamiento sin fallos. Hábito número 16. Escuchar a tu coche. Cada sonido extraño que emite tu vehículo es su forma de hablar contigo. Esos ruidos no son solo un fondo molesto, sino señales importantes de posibles fallos que requieren atención. Si escuchas con regularidad a tu coche, podrás detectar averías en fase temprana y evitar reparaciones costosas. ¿Qué conviene hacer? ¿Chillido al arrancar? Puede indicar un problema con las correas auxiliares. Este ruido aparece a menudo cuando están demasiado tensas o desgastadas. ¿Chasquidos al girar? Casi siempre apuntan a que las juntas homocinéticas están dañadas o gastadas. Cambiarlas requiere intervención profesional y no conviene postergarlo. ¿Golpeteo sordo y rítmico? Muy probablemente hay un neumático deslaminado o una llanta doblada. Ambas cosas afectan gravemente a la seguridad. Revisa ruedas y neumáticos cuanto antes. ¿Chirrido al frenar? Si los frenos suenan metálicos, seguramente las pastillas están tan desgastadas que rozan directamente el disco. Si no las cambias a tiempo, dañarás el propio disco y eso subirá mucho el coste de reparación. Sigue unas reglas simples. Haz una revisión visual cada fin de semana. Da una vuelta al coche y escucha sus ruidos con atención. Abre el capó. Comprueba si hay olor a combustible o aceite y busca manchas o fugas de líquido. Escucha al ralentí. Con el motor en vacío, los sonidos anómalos se oyen mejor. Si notas algo raro, es hora de actuar. Cuanto antes detectes un ruido sospechoso, más fácil y barato será solucionarlo. No esperes a que el problema se agrave y pon siempre atención a lo que tu coche intenta decirte. Hábito número 17. Cambio regular de los filtros de aire. El filtro de aire es uno de los elementos más importantes del sistema de admisión de tu coche. Protege el motor de polvo, arena, hollín y otras impurezas que, de no ser filtradas, entrarían en la cámara de combustión y acelerarían el desgaste. ¿Qué conviene hacer? Cambia el filtro de aire con regularidad. Para la mayoría de los vehículos, el intervalo recomendado está entre 15.000 y 20.000 kilómetros. Pero si circulas por caminos polvorientos, carreteras sin asfaltar o en ciudad con atascos frecuentes, revísalo más a menudo. La suciedad puede acumularse en pocos meses. Revisa el filtro en cada mantenimiento. Aunque aún no toque cambiarlo según el kilometraje, echar un vistazo nunca está de más. Sácalo y míralo a contraluz. Si casi no pasa la luz, es hora de sustituirlo. Presta atención a los síntomas. Mala respuesta al acelerar, mayor consumo de combustible, tirones o funcionamiento irregular del motor. Todo esto puede deberse a un simple filtro sucio. ¿Por qué es importante? Un filtro limpio garantiza una combustión limpia, menos hollín, funcionamiento más estable, mejor respuesta del motor. El motor durará más.
Menos partículas abrasivas en los cilindros significa menos desgaste. Ahorro de combustible, menos resistencia al flujo de aire, mezcla más eficiente, menor consumo. Consejo extra, llevar un diario de mantenimiento. La diferencia entre un simple propietario y un verdadero entusiasta del automóvil está en una libreta. Cada vez que cambies el aceite, un filtro, hagas la alineación o roten los neumáticos, anótalo. Fecha, kilometraje y lo que se hizo. ¿Por qué hacerlo? Porque te permite detectar patrones. Por ejemplo, si notas que cada 16.000 kilómetros desaparece un litro de aceite, es una señal de advertencia. Si a los 8.000 kilómetros los neumáticos empiezan a desgastarse de forma desigual, tal vez sea hora de revisar la geometría de la suspensión. Además, los talleres tienden a ser más transparentes cuando ven un historial de mantenimiento claro. Es menos probable que te sugieran trabajos innecesarios. Y si algún día decides vender el coche, una historia clara aumenta su valor y genera confianza en el comprador. No confíes en tu memoria. Una simple libreta o una aplicación en el móvil pueden proteger tu coche y tu bolsillo. Los conductores inteligentes guardan registros impecables, y por eso sus vehículos duran mucho más.